Así que si se me oye, bienvenidos todos a esta última sesión, ¿sí?, de la asignatura. Hoy vamos a tener una sesión doble o casi doble y vamos a ver este tema 10 interesantísimo de tendencias en el control de proyectos. Eh, Uy, espera, que está aquí justo mi cara. La segunda parte, pues, podemos ver cualquier duda que tengáis, conclusiones de la actividad del laboratorio. ¿Habéis recibido las calificaciones? ¿Las veis ya? Eso, comprobad, sí, que veis todas las calificaciones, que no tenéis ningún problema con ellas, que eso, ya se nos acerca el final de la asignatura, ¿sí? Cualquier dudilla que tengáis sobre ella, cualquier cosa que queráis comentar, pues la podemos comentar. En esta segunda parte, si queréis preguntar cualquier cosa por supuesto, de contenido de temas anteriores, podemos hablar de lo que queráis. Eh, Como decimos, en este tema 10 de tendencias, supongo que todos más o menos tendremos pistas sobre qué vamos a hablar. Y vamos a ver cómo nos preparamos para el futuro inmediato o no tan inmediato, ¿sí? Aquí habría que definir qué es inmediato. Futuro inmediato y medio plazo en el control de proyectos, en la gestión de proyectos en general. Si habéis leído el PDF del tema, veréis que esto ya es una tendencia sostenida en el tiempo, sí, desde hace ya bastantes años, que se han introducido las métricas, indicadores de éxito, KPRs, KPIs, todas estas cosas, datos objetivos que nos permiten tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Que es lo que siempre nos piden, lo que se supone que debemos hacer por razones evidentes. Antes, pues era un poquito más difícil. Hoy en día están las métricas mucho más establecidas, ¿sí? Medimos las cosas, medimos qué tal nos va el proyecto, medimos qué tal va el desarrollo, medimos qué tal va el desempeño. Y con esas mediciones, si tenemos objetivos, pues las transformamos en esos indicadores clave y podemos transformarlo para tomar las medidas necesarias. Por otro lado, dentro de esas tendencias, no podíamos no hablar de la IA, Big Data, etcétera, etcétera, en la gestión de proyectos. Y por último, no menos importante, vamos a ver estos aspectos éticos en cuanto al uso y disfrute de la inteligencia artificial. También vamos a ver aspectos normativos y legales, ¿eh? Hace no tanto nos habíamos quedado en los aspectos éticos porque no había aspectos normativos. Hoy en día ya hay aspectos normativos, hoy en día ya hay leyes puestas en pie para gestionar el uso de la IA, ¿eh? En general. No tanto solo en la gestión de proyectos como en este tipo de proyectos que gestionamos nosotros, ¿sí? Pues muchas veces no los vamos a usar, no vamos a usar esta herramienta solo para gestionar el proyecto en sí, sino va a ser muchas veces nuestra tecnología, quizá central o no, pero vamos a usar esa tecnología en la elaboración de nuestros entregables. Va a tener este aspecto ético y ese aspecto legal. Vamos a comenzar un poquito por algo un poquillo más evidente, quizás, que esto nos sonará a todos. Esto nos suena a todos, ¿verdad? Las hard skills, las soft skills, las habilidades duras, las habilidades blandas. Siendo estas habilidades duras, pues estos conocimientos técnicos, digamos, ¿sí? Cositas que se pueden estudiar, que se adquiere a través de cualquier experiencia de vida. Esta definición parece que no, pero se ha modernizado con el tiempo, porque antes sí que se decía que las habilidades duras eran, pues, los conocimientos técnicos puros, ¿no? Eso, cosas que se estudiaban. Luego llegaba alguien que te decía, ay, pues yo soy suizo y hablo 4 idiomas y no los estudié. Por mi experiencia de vida hablo 4 idiomas. Estos conocimientos técnicos adquiridos de cualquier forma son estas habilidades duras. Las habilidades blandas ya son esos rasgos personales, ¿eh? Que definen un poco cómo trabajamos, nuestra forma de trabajar. Nuestra forma de trabajar solos
Hoy en día, cada vez más necesario cómo trabajamos con otros, cómo trabajamos en equipo, si somos lubricante o si somos freno en ese trabajo. Las habilidades duras, evidentemente, se pueden aprender, ¿sí? O soy suizo y ya desde la cuna hablo 4 idiomas, o puedo estudiar yo idiomas. Las habilidades blandas se pueden estudiar, se pueden mejorar. Las habilidades blandas, ¿qué opináis? Jason dice que sí, que se pueden mejorar. ¿Eh? Claudia también. Quizá necesitamos una semillita, ¿verdad? Pero se pueden trabajar. Eso, las habilidades duras, pues, plurilingüismo, gestión de bases de datos, conocimiento, sí, programación, diseño, lo que sea que podamos haber aprendido por lo que sea. Las habilidades blandas, claro, ya son características más personales y más centrados en personalidad del ser humano. La confiabilidad que tengamos, la empatía, si somos organizados o no. Hay cosas pues más fáciles de trabajar que otras. La creatividad, por ejemplo, yo no tengo. Yo, mi vena artística está muerta. Yo no tengo creatividad. Supongo que si intentara trabajarlo, ¿verdad? Podría mejorarlo. Son habilidades que nacimos con ellas y lo que hablamos muchas veces. El autoconocimiento es importante. ¿Sí? Donde, pues igual yo soy una persona muy empática. Pues mira, esto aquí ya tengo que trabajarlo menos. Pero igual me cuesta más el trabajo en equipo. O igual me cuesta más la organización, organizarme. Esto que decimos todos, yo tengo mi orden. A veces sabemos que se puede mejorar. En cuanto a la tendencia, sí, en el control de proyectos o en la gestión de proyectos, ¿hacia dónde creéis que vamos? ¿A la mejora de las habilidades duras en el ser humano o a la mejora de las habilidades? Sí, esto yo creo que lo tenemos todos bastante claro. Estas habilidades duras cada vez recaen más en tecnología, ¿sí? Las habilidades blandas son cosas que es más difícil traspasar a la tecnología. Por lo tanto, la tendencia en el control de proyectos en general es el fortalecimiento de esas habilidades blandas, de esas soft skills, y la adopción de nuevas tecnologías que hacen que sean menos necesarias esas habilidades. En este caso, en particular, en esta época que nos ha tocado vivir, la inteligencia artificial, el Big Data. Ahora aquí es importante, dado nuestra línea de trabajo, tener en cuenta que en un director de proyectos, sí, pues esas actividades repetitivas, esos cálculos, lo que vemos aquí, por ejemplo, análisis de valor ganado, nosotros lo hacemos a mano, ¿sí? O vamos desde el principio, pues para entender bien lo que se hace, para entender a interpretar lo que hacemos. Ahora, sabemos que en el día a día no lo vamos a hacer nosotros, ¿eh? No lo vamos a hacer con un abaco y un lápiz y un papel. Vamos a tener tecnología que nos ayude, ¿sí? Esas actividades repetitivas, cálculos más o menos complejos, van a recaer siempre en la tecnología. Nuestro punto fuerte como humanos, si es que tenemos alguno, es que por ahora la tecnología no está suficientemente desarrollada como para ser fuerte en estas habilidades, ¿sí? Estas habilidades blandas suelen recaer más ahora, cada vez más, en el director de proyecto, en la parte humana de la gestión. El tener esa inteligencia emocional, el saber trabajar en equipo, ¿sí? La resolución creativa de problemas, el liderazgo, etcétera, etcétera. Ahora bien, tanto la tecnología como el ser humano en sí, cuando pone en marcha sus habilidades blandas, tienes que tener consideraciones éticas. Esta parte es más evidente, si todos en nuestra relación con los demás, ya sea personal o laboral, como en este caso, tenemos que tener en cuenta cuestiones éticas y morales. La tecnología hoy en día sabemos que su uso también es una cuestión.
Después de esta introducción, como decíamos, es una tendencia habitual. Igual muchos de vosotros ya trabajáis con ellas, sí, con distintas métricas, con distintos indicadores. Aquí es muy habitual y cada vez se usa. ¿Sí? A ver, Edgardo, perdona. Hoy en día las empresas valoran cada vez más las habilidades blandas. Un programador excelente, habilidad dura, que no sabe recibir críticas o trabajar en equipo, que es una habilidad blanda, puede convertirse en un obstáculo para la productividad de una empresa. Muy cierto, Edgardo. Eso se ve, eso, en la habilidad, en lo que se valora en los dirigentes y no solo, como dices, ¿sí? En todos los miembros del equipo es importantísimas esas habilidades blandas. Esas habilidades que eso, por ahora, la tecnología no puede. Porque sabemos, por ejemplo, en el caso del programador, pobres, que la tecnología, pues poco a poco sí sabe programar mucho mejor. Hay una parte que es esa habilidad blanda que no puede. Hay debate de si algún día podrá cubrirse o no, pero esa parte sí no va a poder por ahora cubrirse. Y ese es nuestro punto fuerte y ese es por lo tanto donde vamos a atender en la gestión de proyectos. Efectivamente. Muchas gracias, Edgardo. En esta parte de métricas, indicadores clave, no lo voy a vender mucho porque ya somos, todos sabemos la importancia. Sí, un director de proyecto, un líder, tiene que saber, pues eso, identificar, crear y gestionar estas métricas. Aquí, diferenciar bien lo que es una métrica, y lo que es ir viendo datos relacionados porque sí, para ver cómo evoluciona, y la diferencia con los indicadores, que me establece estas métricas en relación a unos objetivos o en relación a unas marcas. A veces no sé si un indicador de riesgo, pues igual no es un objetivo, pero sí es una marca real. Y estas frases que no por conocidas son menos ciertas de si algo no puede medirse, no puede gestionarse, ¿eh? Controlar algo que no podemos medir es mucho más difícil. No sabemos cuánto se desvía, por qué se desvía. Si no sabemos cuánto se desvía, es difícil tratarlo. Y lo que no se puede medir no se puede entender. Por eso esas métricas, aunque no sean, aunque no vayan en los informes, sí, aunque no, las métricas para un gestor son importantes para ver cómo se va, cómo está vivo ese proyecto, cómo se está moviendo. Y por otro lado, sí, un poquitito más moderno, la irrupción de la IA en la vida en general y en la gestión de proyectos. Aquí, pues siempre he dejado esta diapositiva para dar contexto, ¿sí? Porque a veces también se duda de cuál es su definición, y sabéis que yo soy muy fan de las definiciones. La IA, poco a poco, si se va metiendo en la vida de todos, pues no, o herramientas usadas actualmente relacionadas con la IA, todos somos ya conscientes de los distintos chatbots que hay por ahí, y cada vez más, ¿sí? No vamos a hacer un repaso porque nunca. Ahora, importante, ¿sí? Por ejemplo, hace no mucho, sí, teníamos pues algunas encuestas, sí, algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿sí? En el año 2022, ya hace tiempo, se pensaba o se estudiaba cómo se iban a adoptar las tecnologías digitales en este 2000. Aquí ya tendríamos que juzgar nosotros si se acertó mucho o no. ¿Eh? Veis que, bueno, igual la IA del 2021 no es la misma IA que ahora, pero aproximadamente un 20% de las corporaciones de tamaño medio grande habían incorporado IA. Se esperaba que en el 2026 fuese el 49%. Eh, IoT, sí, Internet de las Cosas, blockchain, realidad virtual, todas estas consideraciones ya se pensaban. ¿Qué creéis? ¿Han acertado más o menos o no? ¿Veis conservador esta proyección? No sé qué decir, ¿eh?
Porque no sé, la realidad virtual, por ejemplo, hubo una época en que se decía que la realidad virtual iba a explotar y que iba a ser, se ha quedado un poquillo rezagada, ¿sí? No ha avanzado tanto como se creía que iba a avanzar la realidad virtual. La IA, pues igual se queda un poco corta. ¿M? Estas proyecciones. No tengo datos para sustentar esto que os estoy contando. Me parece que este 49% se ha quedado. Ahora bien, supondréis que estas organizaciones, sí, pues estudian y se preocupan por saber cuáles van a ser esas tendencias en el mundo en general, en el mundo laboral un poquito más en particular y en gestión de proyectos todavía más. ¿Cuáles suponemos o creen saber que son las tendencias en cuanto a gestión de proyectos? Las que vamos a discutir un poquito ya aquí. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial y automatización de procesos. ¿Sí? Pues ya no tendrá que haber tantos humanos tan atentos a esos procesos. Lo que también hemos comentado a lo largo de la asignatura, eh, una aproximación híbrida, ¿sí? Esto siempre empezamos la asignatura viendo las diferencias entre una gestión más tradicional y una gestión ágil. Hoy en día sabemos, ¿sí?, que vamos abocados a la hibridez, a considerar qué partes de un proyecto vamos a gestionar de forma tradicional, qué partes del proyecto vamos a gestionar de forma. Lo que muy bien dijisteis, inteligencia emocional, habilidades. ¿Sí? Entonces, lo que los humanos tenemos por ahora mejor. Analíticas y datos, ese basar nuestras decisiones en datos. Hoy, antes quizá no se hacía tanto, sí, bueno, en unos años que ya se vio la importancia de tener datos. ¿Qué pasa? Si yo tengo muchísimos datos y no tengo forma de gestionarlos, o son demasiados y pierdo demasiado tiempo y no me compensa, ¿eh? Pues no tiene sentido recolectar tantos datos. Hoy en día, tenemos tecnologías que nos permiten procesar una gran. Por lo tanto, gracias a esto, la datos y analítica, pues también es tendencia. Sistemas avanzados de gestión, trabajo remoto, ¿sí? Y aquí muchas compañías se sigue buscando el equilibrio. Lo que está claro es que pues, es algo que antes no existía y ahora sí. Y se ve en el futuro de las tendencias y, por supuestísimo, la ciberseguridad. La ciberseguridad, que es importante para proyectos TI, para proyectos en general, para proyectos TI, un poquito, un poquito. Lo que hablábamos de este acercamiento híbrido a la gestión de proyectos, también pues se van haciendo encuestas, se van haciendo, porque estas tendencias sí, se saca uno del sombrero. Se van haciendo encuestas, se va llamando, se va estudiando el mercado y se va viendo, sí, que por ejemplo, en gestión de proyectos TI, la cascada o la gestión más tradicional ya no es tan popular. Antes era, sí, hace no tanto, era el 100%. Hoy en día, no mucho. Estos porcentajes sí siempre aproximadísimos. En ágil puro, porque esto es ágil puro, igual que esto es cascada puro, esto es ágil puro. Tampoco muy popular. ¿Eh? Híbrido, de tradicional y ágil, claramente ganando mercado. ¿Mm? Ya más o menos casi todo el mundo acepta que es lo mejor acomodar la gestión a lo que estamos gestionando. Que no haya metodología formal un 17, sí, veis, más que cascada puro, ágil puro, que no es tan raro, no es tan raro. Y pues un montón de formas de gestionar dentro del mismo. Pues en vez de solo hibridar dos, hibridamos seis. Como decimos siempre, en gestión de proyectos no hay unas normas de cumplimiento obligatorio, podemos gestionar como queramos, si no tenemos que cumplir unos hitos. Sí que, pues, yo creo que la tendencia se ve bastante clara. Dentro de esto,
¿sí? Porque una forma de gestionar más tradicional, pues la tecnología puede cubrirnos más. En una forma de gestionar más ágil, el componente humano es más importante, esas habilidades blandas son más importantes. Sí que nos vamos preguntando también qué, qué skills nos van a dar una ventaja, ¿sí? En nuestra carrera, qué skills son más importantes en los roles de gestión. Aquí, ¿qué gestión? ¿Qué creéis? ¿Cuáles creéis que pueden ser? ¿Qué habilidades nos pueden dar una ventaja competitiva en nuestro trabajo? Teniendo en cuenta, sí, hacia dónde vamos, teniendo en cuenta esas tendencias. ¿Quién se moja? Sí, hay algunas muy evidentes, ¿eh? Hay algunas que nunca vienen mal. Otra cosa es que pues, seamos capaces de demostrar. Pero para escribir en el currículum, esos siempre vienen bien. Sí, ese saber trabajar en equipo, esto siempre viene bien. Este saber comunicarnos, tenemos, nuevamente, porcentajes aproximados, ¿sí? Estos comportamientos, según los profesionales de proyectos, son los más críticos, los más importantes de desarrollar. Habilidades de comunicación, comunicación efectiva, ¿sí? Saber decir lo que quiero decir y entender lo que me están diciendo, cómo me lo están diciendo. Resolución de problemas, ¿sí? Liderazgo colaborativo. Hoy en día sabemos que sí, los directores de proyectos son líderes, no jefes, esto que se dice en todas partes, porque vamos abocados a este liderazgo colaborativo, donde pedimos su opinión al grupo de trabajo, donde tenemos en cuenta las opiniones, donde pensamos juntos. Pensamiento estratégico, importantísimo. Aquí, después, hay cuestiones más de opinión, ¿sí? Saber idiomas, por ejemplo. Saber idiomas es una habilidad dura que pues va cubriendo la tecnología, ¿sí? ¿Creéis que es importante saber idiomas hoy en día? Esta es una de las preguntas que hago yo que me interesa a mí, la opinión de la gente. No hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿eh? Es cuestión de opinión. Claudia dice que sí, que muy importante. Vale. ¿Estáis todos de acuerdo? Habiendo como hay, sí, programas que traducen al momento. Es importante. Claudia y yo pensamos que sí. ¿Hay alguien que crea que no? ¿No? Es una corriente de pensamiento no muy rara, ¿eh? Que te digan, ah, pues mira, todos tenemos tiempo limitado para aprender cosas nuevas, ¿eh? Pues va, no idiomas no me parece a mí tan importante. Pues llevo en el móvil el traductor y le hablo al móvil y ya se traduce y ya voy yo. Así que es verdad, ¿eh? Ahora, en esas relaciones humanas es importante saber idiomas sin usar traductor. Yo creo. Hay mucha gente que cree que en esas habilidades más duras, blandas, ¿sí? Es donde ahora mismo está el debate. Todos hemos llegado al acuerdo que las habilidades blandas son las importantes, pero ¿qué se consideran blandas? Ahí ya tenemos una frontera un poquillo más porosa.
Por otro lado, sí, eh, en línea con esto que estamos viendo, en cuanto a la adquisición y mejora de habilidades de la fuerza laboral digital, ya no solo como directores de proyectos, como fuerza laboral digital, vemos que en todas partes y en todas las tendencias, en todos los estudios saltan siempre las mismas. Pues tener una mentalidad innovadora. Esto, importantísimo. Y que a veces va de tapadillo, quizá porque es más aburrido. Bueno, hay gente que le interesa, le parecen apasionantes las leyes. No, quizá porque es un poquillo más, no se le dará tanta importancia, pero en la tendencia de futuro va a ser importantísimo. O está siendo ya el conocimiento sobre cumplimiento legal y regulatorio, el compliance, el saber, ahora lo vamos a ver, qué leyes están en pie y cuáles no, y cuáles nos espera. El estar preparado para lo que viene también es importante. Conocimiento de seguridad, ¿eh? Liderazgo colaborativo, habilidades de ciencia de datos, etcétera, etcétera. Un poquito más al último momento. Tendencias para la gestión de proyectos emergentes del 2026. Aquí, ya más al día, ¿eh? Las tendencias generales son las mismas. Ahora bien, la adopción de inteligencia artificial generativa, ya sabemos y ya estamos en ese punto donde mejora o acelera el desempeño individual. Y cada uno de esos nosotros tenemos que ver cómo podemos mejorar o aumentar nuestro desempeño, pues utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición, en este caso y en este momento, la IA. Repetimos nuevamente, y si veis que está en todas partes, y cada vez que se habla de tendencias, la gestión de proyectos híbrida, tenemos que la gestión de proyectos está entre las profesiones que más rápido crecen en el mundo, porque cada vez hay más proyectos. Quizá hay más proyectos más despedazados, ¿sí? Quiero decir, más despedazados, más pequeños. Antes los proyectos eran más grandes, eran gigantes. Ahora quizás se dividen en partes más pequeñas. Hay muchos proyectos, hay mucha necesidad de gestión. Tenemos esta parte. Sí, estos fallos, ¿sí? Con los agentes de inteligencia artificial, pues permite que ahora la organización sea mejor, ¿sí? Como todo, toda tecnología, los primeros pasos, pues vas teniendo errores, vas topando, son más lentos. Ya estamos en un punto donde la tecnología ya va un poquillo más suelta, ¿no? No va tan a trompicones. La inteligencia emocional surge como una habilidad esencial, crítica en un gestor de proyectos. Y nuevamente repetimos, en el punto en el que estamos, la inteligencia artificial aumenta la necesidad de la toma de decisiones éticas, ¿sí? En cuanto a qué usamos, cómo lo usamos, para qué lo usamos. Aquí os dejo una, estáis sí, repasando algunas tecnologías que ya impactan con cierto peso en la gestión de proyectos. Sí, estos Knowledge-Based Systems, el Machine Learning, esto ya está en muchos proyectos. La gestión de decisiones, que hace unos años pues estaba el 30%, 40%, hoy en día, en el futuro muy próximo, alrededor del 70% de las organizaciones ya se ven impactados por este tipo de herramientas o técnicas. Hay otras que han tardado un poquito más, ¿sí? El deep learning, la automatización de procesos robóticos, etcétera, etcétera, pero que también están impactando cada vez más. Cada uno en nuestra área, cada uno en nuestra experiencia, pues veremos cómo crecen más unos u otros. Aquí sí que hay bastante visión de túnel, ¿sí? Quiero decir, cada uno de nosotros está acostumbrado a su contexto y las cosas van tan rápido que en cuanto te centras un poquito en el contexto, levantas la cabeza y dices tú, ay Dios mío, esta área de al lado, como mira ahora lo que hace.
Aquí perdemos un poquillo de contexto externo, pero nunca está de más de vez en cuando sacar la cabeza y ver cómo vamos. En cuanto a la gestión de proyectos en sí, no sé si utilizáis, pero sabemos que ya hay un montón de herramientas que utilizan inteligencia artificial que nos ayudan, nos asisten en la gestión de proyectos. El PMI pues tiene su propio programa para gestión de proyectos, tenemos el ClickUp, tenemos el Might, hay muchos. ¿Sí? Esto la verdad, ni lo voy a actualizar porque cada vez que busco hay 10, 100 más. Tenemos un montón de software ya que nos puede ayudar utilizando inteligencia artificial en mayor o menor grado. ¿Eh? Y siempre siendo conscientes de cuándo nos puede ayudar de verdad. Ahora bien, esa inteligencia artificial tiene un gran impacto y nos puede ayudar mucho en la gestión. En esos aspectos, pues más técnicos. En esos aspectos, para planificar, para programar, pues yo imagino, esto lo hago yo a veces. Digo yo, hace, no sé, 50 años, para hacer el cronograma de un proyecto, tenías que ver cuándo, y a mano lo tenías que hacer todo y calcularlo todo, y ay, este es festivo, mira, es San Marcos, pues, y eso lo tenías tú que hacer todo a mano. Y a mano igual literal, con tu manico allí en una hoja de papel. Hoy en día, pues poco a poco la tecnología nos va librando, sí, o nos va ayudando en esas gestiones. Hoy en día, ahí nos permite planificar de forma mucho más fácil. La gestión de cambios, mucho más. ¿Sí? Eso, hace 50 años. Que tuviésemos un cambio en el alcance, ya tenías que rehacer todos los cálculos otra vez. Hoy en día, un poquito más. No mucho más, un poquito. Automatizar tareas sin mejorar eficiencia. Nos ayuda en la toma de decisiones. Aquí, nuevamente, estamos en ese precipicio, sí, o en esa disyuntiva. Ya tenemos métricas, sí, y tenemos la necesidad de tomar decisiones. Esto siempre lo vamos a tener. Aquí, la toma de decisiones, ¿la dejamos en manos de la IA o no? Aquí, nuevamente, depende mucho del área, depende mucho de la toma de decisiones, sí, y depende mucho del riesgo asociado a esta toma de decisiones. No es lo mismo, no sé, hacer un software, sí, donde tienes que tomar decisiones y si te equivocas, pues mira, que pues toma decisiones en un, no sé, proyecto con implicaciones médicas. Pues no. Al igual que nos puede ayudar en la planificación, eso, de cronogramas, etcétera, etcétera, evidentemente nos puede ayudar a estimar costes, nos puede ayudar a los recursos y asignar recursos. Y ya desde hace bastante tenemos tecnología que nos ayuda en la gestión de riesgos. Hoy en día, esta gestión de riesgos está apoyada por la IA. De los aquí presentes, ¿utilizáis IA para la gestión? Aunque no sea para la gestión de proyecto, ¿eh? La IA en el día a día del trabajo. Que más que menos es, ay, pues para escribir un correo, para escribir un mail. Esto más o menos todo el mundo lo usa, pero para gestionar, aunque sea nuestro trabajo, ¿lo usáis? Nada, nada de nada. Que aquí también hay un rango enorme, ¿eh? Ya podemos decir que yo qué sé, todo el mundo usa ordenador, ¿sí? 100% usamos ordenador, pero el uso de la IA aún va muy dispar, ¿eh? Aún va muy dispar. Pero ella dice que sí, que de vez en cuando aún va. Hay gente que lo usa ya para todo, hay gente que lo usa de vez en cuando, hay gente que no lo usa en el día a día laboral. Nos falta ese saltito.
y de que se da en toda la tecnología, donde pasa a ser habitual. Ahora, siendo conscientes de esta tendencia, evidente para todos, tenemos que tener en cuenta esos aspectos éticos. Como digo, se empieza siempre por estos aspectos éticos. Ya veis que es parte de todas las tendencias en gestión y control de proyectos, en tener en cuenta la ética en el uso de las nuevas herramientas. Vamos a ver un poquito de aspecto normativo y legal, que también tenemos que saber ese cumplimiento normativo, ya no solo en programas o herramientas que podamos usar para gestionar el proyecto en sí, sino en el uso de la IA como tecnología central, un auxiliar de nuestros proyectos de TI. Estos aspectos éticos en cuanto a gestión de proyectos siempre existieron, solo que pues estaban confinados a la parte humana. El Instituto de Project Management pues, tiene su código deontológico como muchas profesiones tienen, pues donde se establece pues que un gestor de proyectos tiene que tener responsabilidad, ¿eh? Pues debe cumplir las reglas, las normas, las leyes, debe informar sobre conductas poco éticas o conductas ilegales, como eso, responsabilidad de un gestor. Tiene que tener cumplir el ítem de respeto, de respetar la propiedad privada, negociar de buena fe, ¿sí? No aprovecharse del poder, etcétera, etcétera. Tenemos el principio de equidad, de actuar de forma lo más imparcial y objetiva posible. Eso de, a este no le doy de trabajo que me cae mal. Este tipo de cosas. Poner en conocimiento de los demás conflictos de intereses y ese principio de veracidad, ¿sí? De negociar y no mentir descaradamente. Ahora, hoy en día, aparte de esta parte humana, en cuanto a la gestión de proyectos, tenemos la parte tecnológica. Y esa parte tecnológica también está atada a aspectos más. Por ejemplo, supongo que os sonará, a los aficionados a la ciencia ficción, os sonará las leyes de la robótica, por ejemplo. Sí, en este avance de la tecnología, pues antes de la IA tuvimos que familiarizarnos con la robótica, con la automatización de procedimientos. Eso, aquellos aficionados a la ciencia ficción sí que os sonará la ley de la robótica, leyes de la robótica que se establecieron por primera vez en un libro de ficción. Oye, en el año 42, Asimov, un visionario, eh, con leyes que hoy en día se tienen en cuenta a la hora de legislar. El típico del robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permite que un ser humano se haga daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, debe proteger su existencia cumpliendo las dos anteriores, etc. Ahora, en base a estas leyes de la robótica, sí hay y se están haciendo, y en muchos sitios ya hay normas de derecho civil. Esto que os pongo aquí, pues nada, es una resolución, veis que ya hace tiempo, ¿eh? Que vemos 2017, no sé si os pasa. Yo veo 2017 y digo, pues no hace tanto. Hace 9 años casi. Hace tiempo ya. Recomendaciones sobre normas de derecho civil. Porque estas nuevas tecnologías, sí, tienen que ser normalizadas y legalizadas. Y tenemos, pues eso, ciertas consideraciones. Los robots que tengan un interruptor de emergencia, que los robots no puedan hacer daño a los seres humanos, que no puedan generarse relaciones emocionales con los robots. Yo esto no sé cómo lo van a llevar a cabo, pero es una recomendación. Que los robots grandes, sí, ¿sabes? Los robots pueden venir de cualquier tamaño, desde nanorobots a megarobots, que los grandes tengan un seguro obligatorio, que haya derechos y obligaciones. La última, que está muy de moda últimamente, que los robots tengan obligación de pagar impuestos, ¿no? Para cubrir esa parte de fuerza laboral que está. Como digo, estas recomendaciones
en sí, sino para que tengamos en cuenta que eh, la entrada de la robotización en el mundo laboral hace necesario que haya normas sobre. En línea con esto, pues estando hoy en día como estamos, con esta nueva tecnología artificial, evidentemente también va a haber normas o recomendaciones sobre inteligencia. Nuevamente, aquí algunos requisitos para darles una. ¿Eh? Algunos requisitos que se están teniendo en cuenta a la hora de legislar sobre inteligencia. Pongo aquí esos requisitos claves de la Unión Europea. Veréis que en los sitios donde hay normas o principios de normas y legislación, pues estos requisitos van a ser similares en todos, y para que reflexionemos un poco, para que veamos la importancia que va a tener. En primer lugar, un requisito importante que la supervisión de la inteligencia. ¿Eh? Ese grado de libertad que le damos a la inteligencia artificial. En un principio, pues se recomienda que esté supervisada por seres humanos con medidas de contingencia propias. Aquí veis que son requisitos o recomendaciones muy amplias. ¿Eh? Supervisada por seres humanos, ¿en qué grado? ¿En qué nivel? Esto es lo que se supone y que tenemos que hacer. Os dejo por aquí algunos ejemplos, ¿sí? De cuando no se supervisa. Este me hizo a mí gracia porque me gusta el ajedrez, para que le echéis ojo. Por otra parte, es eso, robustez y seguridad. Teniendo en cuenta la importancia de la ciberseguridad, sí, los sistemas deben soportar intentos de pirateo. Aceptamos que todos los sistemas van a intentar ser hackeados. Deben soportarlos y saber recuperarse y estar dotados de planes de contingencia en caso de que esto. Esta parte peliaguda, sí, aquí puede haber diferencias de opinión. En cuanto a la privacidad y gobernanza. Eh, Como requisito de la UE, la privacidad de los datos de los ciudadanos debe estar garantizada en todo el ciclo vital de la inteligencia artificial, ¿sí? Desde el principio hasta el fin. Nuevamente, son recomendaciones. El grado en que esto se puede llevar a cabo o no, yo supongo que vendrá después. Tenemos el requisito de transparencia. Aquí sí que se nota bastante diferencia, según. Los desarrolladores de IA deben saber que se trata de esto. Muchas veces se confusa. Muchas veces hablamos con agentes por internet y no sabemos bien si es una persona o si es una IA o si se supone, sí que tendríamos que saber que estamos tratando con una IA. Otro requisito evidente, pero no tan fácil quizás según se alimenta la IA, es que se debe tener, la inteligencia artificial debe tener en cuenta pues, diversidad social y garantizar que no tenga sesgos discriminatorios. Aquí el debate de siempre. ¿Eh? De tal palo, tal astilla, como la inteligencia artificial puede ser tan discriminatoria como sus creadores. Sabiendo sacar los datos, pues intentar filtrar de forma que la tecnología final no tenga estas discriminaciones. Entonces, no menos importante, ¿sí? Que la IA mida su impacto social garantizando que sea sostenible. Aquí, nuevamente, un requisito quizás sobre el papel evidente, no tan fácil de forzar. Y la responsabilidad, que muchas veces se le da poca importancia, pero eso, cada vez que utilizamos la IA para algo, tenemos que saber que esa responsabilidad se desvanece. Pero para cosas, son cosas poco importantes, ¿verdad? Ahora que se usa mucho la IA para hacer resúmenes de reuniones, ¿eh? Pues mira, la IA te lo resume, el responsable, sí, de ese resumen sería la IA. Normalmente hay un ser humano que se supone lee ese resumen y da el visto bueno y dice sí, y firma esa acta de reunión o lo que sea. Esa responsabilidad es la que tenemos que tener. La IA, sus resultados deben rendir cuentas
cuando son responsabilidades más importantes que las de una reunión, ante auditores internos y externos. ¿Más o menos de acuerdo con estos requisitos, con estos buenos deseos? ¿O hay alguno que no nos guste? ¿O hay alguno que echemos de menos también? Puede ser. No echamos nada de menos. No nos sobra nada. Es difícil no estar. Eso son esos requisitos y recomendaciones muy amplios. Aquí, pues se podría crear un poquito más de debate o de discusión si pues, habláramos del grado de cumplimiento de cada uno de estos requisitos. Pero en general son requisitos más o menos generales. Ahora, en cuanto a la IA en sí, os dejo por aquí eso, algunas noticias por si os interesa, ¿eh? Si os interesa, que podáis empezar por el enlace y seguir tirando del hilo. Aquí, por ejemplo, y teniendo en cuenta que son noticias, ¿sí? Tendríamos que ver la veracidad de cada una de ellas. En esta noticia, por ejemplo, 2023, Sam Altman admite preocupación por la influencia en elecciones y pide regulación. Aquí estamos viendo el salto, ¿sí? De la parte ética a la parte legal, ¿sí? Si se debe o se puede legislar. Expertos en IA, aquí en el 23 también, no sé si lo recordáis, hubo una moratoria en Italia, creo que se prohibió durante unas semanas. Expertos en IA reclaman frenar 6 meses la carrera sin control de los ChatGPT en general. Aquí también podemos eso, pensar y por qué se pide esta moratoria o si tiene segundas intenciones o no. Eh, los padres de la IA que fueron, le dieron el premio Turing, ¿sí? Este premio Nobel. Y luego aquí variación. Uno de los padrinos de la IA se arrepiente de la obra, otros culpan a Microsoft de apresurarse porque va demasiado rápido y no estaba preparado. Eso, entramos en este mundo, si a quien le interese, voy a ir pinchando y viendo. Al igual que unos dicen que no, otro de los padrinos, los temores son absolutamente ridículos. Eso, aquí, hasta que lleguemos allí, y no vamos a saber muy bien que tiene razón, pero por si nos interesa. Ahora, como decía, hasta aquí más o menos estuvimos viendo o considerando los aspectos éticos de esta técnica. Ahora, tarde o temprano, en cualquier tecnología, sobre todo en una tecnología como esta, si damos el salto a los aspectos normativos, ¿sí? Porque en muchos sitios, y hace no mucho en el primero, ya se está empezando a legislar la inteligencia, el uso de la inteligencia. Poco a poco, está un poquito tarde, ¿verdad? Pero están en. A ver, Claudia, es que yo creo que lo que se puede apoderar es porque los humanos están basando sus decisiones en la IA para todos la consultan. Sí, sí. Y ese grado de fiabilidad. Porque claro, como la IA sabe tanto, ¿sabes? Pues ahora mi madre lo hace. Ay, para mí me dijo la IA que no sé qué, dices tú. Sí, bueno, es verdad, vamos. Esa fe que tenemos, debemos cuidar, ¿sí? Que tenga responsabilidades legales. Muy de acuerdo contigo, Claudia. Ahora, quizá como siempre, sí, la parte legal formal, sí, va mucho más lento. Se desarrolla de forma mucho más lenta muchas veces, y en este caso en particular, mucho más lenta que la tecnología en sí. Por ejemplo,
En el 2023, sí, la inteligencia artificial, hombre, no estaba, no era una cosa enorme, pero ya estaba vivita y coleando, ya tenía sus servicios. Europa, Estados Unidos y Japón, territorios que proponen leyes para regular la inteligencia artificial. Ujú. En el 23, pero estaban aún en la fase de proponer. Pues sabemos que pues proponen la ley, uno se quejan, el otro no sé qué, la votan, va para atrás. Esto lleva su tiempo. Eh, Junio del 2023. Primera normativa sobre IA, pero claro, eso, nadie se crea que había en el 2023 una ley. Aquí, propuesta, ¿eh? A ver cómo va a funcionar. Y poco a poco se va a desarrollar. Como veis aquí, no sé, 6 meses más tarde. Acuerdo sobre las primeras normas, que no eran leyes ni nada. Pues va esto un poquito. En Estados Unidos, remarca del presidente Biden sobre seguridad, etcétera, etcétera, del uso del... ¿Qué es eso? No hace ni 2 años y poco. Japón propone directrices, sí, poco a poco iban avanzando. Para IA y derechos de autor. Japón sí que une la IA con los derechos. Todo esto nos va a tocar a todos en mayor o menor medida. Claro, si usamos más la IA, nos tocará, vida profesional nos tocará más o menos. Como particulares nos va a tocar. Pero en la parte profesional tenemos que eso, estar atentos y ser conscientes de qué parte nos va a influir más. Aquí, pues eso, poco a poco sí van entrando. Como veis, esto que se propuso en el 2023, por ejemplo, en Europa, debe aplicarse 2 años después. Y esto es un reglamento, ni siquiera es una. Va esto poquillo a poco. Aquí vamos a tener distintas formas de legislar la inteligencia artificial. Os dejo aquí con la que yo estoy más familiarizada, pero eso, para que os entre el gusanillo si os interesa investigar. Hace poco, ahora lo veremos, salió la primera ley de verdad. No me da tiempo de verla entera. Pero es algo habitual si basar estas legislaciones en una gestión de riesgo. En según qué riesgo tiene asociado el uso de esa IA, sí, legislarlo, tomar medidas unas. ¿Sí? Por ejemplo, pues dividir los usos como inaceptable. Se prohíbe todo lo que se considera amenaza clara para los ciudadanos. Clasificación social, juguetes como asistentes de voz, sistemas de identificación biométrica. Esto suele ser habitual. Si hay bastantes leyes o propuestas de ley en el mundo que se van a basar en el riesgo que tiene la tecnología en sí. Cosas con riesgo alto, ¿sí? Infraestructuras críticas, el uso de IA pues, en el transporte, etcétera, etcétera. ¿Qué puedes decir? Ay, a mí no me toca, pero igual en cualquier momento tenemos que trabajar en un proyecto de una aplicación de GPS para los autobuses urbanos de la ciudad utilizando IA. Tenemos que tener en cuenta la legislación que vaya asociada a ese uso. Educación, seguridad de los productos, servicios públicos y privados esenciales. ¿Eh? Aquí, si trabajamos en banca, si trabajamos en productos relacionados con banca, vamos a tener que tener eso en cuenta. Más riesgos altos, etcétera. IA generativa. ¿Eh? Aquí probablemente tenga todo su legislación específica. Y luego tendremos eso, los riesgos reducidos, teniendo en cuenta que todo esto va a evolucionar. Eso, como tardan tanto las legislaciones, pues en este caso de riesgo reducido, antes, hace no tanto, lo que venía en cuanto a riesgo reducido es que los sistemas de IA, como los robots conversacionales, y esto era lo máximo que en ese momento había en cuanto a la IA. Unos meses más tarde, pues ya había deepfakes y ya había medios de deepfake y ya había. Y entonces tienes que ajustar esas normas a lo nuevo que está saliendo. Se retrasa un poquito, ¿sí? Y luego, por supuesto, están el uso de IA con riesgo mínimo, juegos, filtros de correo, etc. Os dejo por aquí, o si queréis informaros, o si os interesa especial.
Eh, en cuanto a este uso, podríamos debatir si tiene sentido o no hacer leyes o normas por geografía. Y esto es lo mismo que pues, el Internet. Si el Internet es mundial, ¿cómo puedo yo legislar Internet en mi provincia solo? ¿Cómo podemos enforzar esto siendo una tecnología global y globalizada? Este sería otro debate. Aquí, por ejemplo, hace bastante, Europa, Estados Unidos, primer código de conducta, para abordar las preocupaciones de los expertos. Cuesta mucho dar ese salto a legislar, establecer códigos de conducta voluntarios, etc. Es verdad que estos códigos de conducta pues pueden sacarse más rápido que una ley, porque la ley tiene que tener todo ese proceso de pulido y esto, como son consejos y son voluntarios, se puede sacar. Hoy en día, pues ya empiezan a entrar en vigor ciertas restricciones, ¿sí? O ciertas normas. Por ejemplo, las primeras restricciones hace un año, y estamos a la última, hasta un poquillo. Por ejemplo, porque esto es interesante. Quiero decir, la tecnología es tan nueva que tiene tantas consideraciones especiales. Las empresas no podrán usar la IA para influir en el comportamiento de las personas de manera subliminal, ¿sí? Porque esto pues estaba legislado en anuncios y en publicidad, pero no en uso. Ni para reconocer emociones de un trabajador, como por ejemplo si el empleado está o no motivado. Aquí, pues cada vez tenemos que ir hilando un poquito más. En cuanto al estado actual, como os digo, hace un mesito, en vigor el 22 de enero, en vigor totalmente el 22 de enero, la primera ley sobre uso de IA que ha salido en la República de Corea del Sur, ¿sí? El acto base ahí de la República de Corea. Os dejo por aquí por si queréis verlo, ¿sí? Eso es la primera ley, totalmente efectiva. En la Unión Europea está la ley de inteligencia, va entrando por partes, sí, va entrando en vigor por partes. Tiene en la página web bastante amigable, sí, utilizando IA, donde podemos consultar más o menos, podemos hacer preguntas y nos va contestando bastante bien. Tenemos un verificador de conformidad con la legislación, que esto muchas veces es la parte también difícil de legislar. Tú puedes sacar la ley, pero la gente sí, que usa la tecnología tiene que saber y conocer la ley de forma utilitaria. Cómo se pueden aplicar, guías para las empresas, etc. Tenemos en Japón también, ¿eh? Un acto para el desarrollo y promoción de la investigación y el uso de inteligencia artificial. En Estados Unidos iba a haber una ley, sí, pero están ahí, creo que he preguntado a gente y están ahí aún, si sacan una ley federal, si recomendaciones por estados, van un poquillo más lentos ahora. Pero eso, más o menos, y todo el mundo se va legislando. En China está en el debate sobre la ley nacional integral. Aquí, claro, depende mucho, ¿eh? De la necesidad de cada uno y de los procedimientos. En Canadá un proyecto de ley, en Brasil una propuesta de ley, en Perú una ley para promover el desarrollo ético y transparente, etcétera, etcétera. Chile, Sudáfrica. ¿Estáis familiarizados con cómo está la legislación en el lugar donde trabajáis? ¿O no? Porque esto es eso, lioso también, como es lioso todo lo demás, ¿eh? Si trabajamos con otros países, si trabajamos con otras zonas que tienen otras leyes, porque hay otras cosas donde las leyes ya son más homogéneas, pues cambian algunas cosillas, pero todos tenemos más o menos. Aquí, como estamos en esa época donde unos tienen, otros no, otros tienen recomendaciones, otros tienen 4 artículos, otros tienen 8.
estamos en una época un poco de incertidumbre de qué estamos cumpliendo y qué tenemos que cumplir. A partir de ahora, que ya tendremos que estar todavía más atentos, ¿sí? Aparte de ese cumplimiento normativo que llevamos haciendo toda la vida, de contable, financiero, etcétera, etcétera, vamos a tener esta otra parte, ¿sí? Esta otra parte que cada vez va a contar más importante. ¿Qué tal? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre este tema? ¿Estamos de acuerdo con la legislación? ¿No estamos de acuerdo con la legislación? Claudia dice que de acuerdo. ¿Qué se importa? Sí, tiene mucho efecto. Tiene mucho efecto. Va un poquillo lento, pero tendremos que estar atentos. ¿Sí? A ver cuándo entra en vigor dónde estamos, qué entra en vigor, cómo, cuándo y por qué. Hoy nos queda casi media hora. ¿Queréis ver algo en particular? ¿Queréis ver algún caso de ruta crítica? ¿Tenéis alguna duda en particular sobre todo el contenido? ¿Preguntas sobre el examen? Cualquier cosilla. Ay, nada, lo tenemos todo clarísimo. Lo de la ruta crítica me gustaría profundizar más, dice Claudia. En el cálculo, Claudia, ¿o quieres que veamos un ejemplo con desgracias por el camino? Un ejemplo. Venga. Eso, si queréis que hagamos el cálculo, me decís, ¿eh? Me gusta a mí este ejemplo porque cuando vemos la ruta crítica siempre la vemos eso, como es evidente, ¿eh? En la parte de planificación. Y luego, mientras ejecutamos y nos van pasando desgracias en el proyecto, claro, dices tú, ¿y esto cómo lo modifico? Porque antes la ruta crítica era esta, pero ahora qué. Entonces, a ver, esto es un ejemplo, sí, práctico de cosillas que nos pueden pasar. Por ejemplo chiquitín, para que lo veamos mejor. Si tenemos, pues hemos pensado qué tareas necesitamos hacer, ¿sí? En un proyecto o en un trocito de proyectos, un trocito chiquitín. Y tenemos en este caso 6 tareas que tenemos que realizar, ¿sí? Y tenemos, pues eso, quién depende de quién. La tarea B depende de la A. Una vez acabo la A, empiezo la B. La C y la D dependen de esta B. La E depende de la D. La F tiene que estar acabadas, la C y la E. Y con esto podemos ir haciendo nuestro diagrama. Y tenemos aquí una duración estimada. ¿Veis que aquí, sí, no hay ni unidades? Pueden ser días, pueden ser semanas, podría ser años. Quiero decir, en cuanto a los cálculos, establecemos nosotros la unidad de medición de la. Como decimos, con esta dependencia, ¿sí? Pues vamos haciendo nuestro diagrama. El B depende. El C y la D dependen de la B. ¿Sí? Aquí, como el C y la D dependen. La E solo depende de esta y esta F depende de estas. Y así ya vamos viendo cómo se queda nuestra. ¿Queréis que hagamos los cálculos de esto o esto lo tenemos?
¿Sí? ¿Hacemos? Venga. Uy, a ver si me deja pintar esto, ¿eh? Dejadme enchufar y encontrar el boli. ¿Eh? A ver si me deja. Eso, aquí sabéis que tenemos, según en bibliografía, distintas formas de hacer. Una de las formas, pues, es empezar aquí poniendo, ¿sí? Empiezo el día cero. Y como la tarea A dura 4 días, acaba el día. Y como el B depende de la A, ¿sí? Pues este acaba el 4, este empieza el 4. ¿Podría poner aquí que si este acaba el 4, este empieza el 5? Podría, ¿sí? No estaría mal. La ruta crítica sería la misma. Las holguras serían las mismas. No cambiarían. Eso, yo no lo hago porque si tengo que sumar uno y si me olvido uno, ya me lo cambio. Pero cualquier forma que nos dé el resultado correcto está bien. ¿Eh? Aquí, pues este tarea B empieza el día 4 y dura 8 días. ¿Cuándo acaba? Como muy pronto. Pues 8 más 4. Seguimos. De este B dependen estas dos. Si este tarea B como muy pronto acaba el 12, esta como muy pronto empieza el 12. Y esta también. ¿Sí? 12 más 2, 14. 12 más 5, 17. Si esta acaba el 17 como muy pronto, pues esta puede empezar el 17. 17 más 10, 27. Hasta aquí bien, ¿sí? Aquí, sí, siempre lo más complicado en estos cálculos de ruta crítica es cuando hay confluencias, ¿sí? La F depende de que estén acabadas la C y la E. Y la C, como muy pronto, acaba el día 14. La E, como muy pronto, acaba el día 27. Si para empezar la F tienen que estar acabadas estas dos y esta como muy pronto acaba el 27, esta como muy pronto puede empezar. ¿Sí? No puede empezar el 14 porque tendríamos que esperar a que acabara la E aún. ¿Son de días? Pues esta como muy pronto empieza el 27. ¿Que dura un día? Como muy pronto acaba el 28. ¿Sí? Este 28, ya solo con la ruta, con las fechas tempranas. Este 28, ¿qué me dice? Esto ya me dice la duración mínima del proyecto. ¿Qué significa? Si todo nos sonríe, si el universo nos sonríe, el proyecto dura 20. La locura era F entre el 14 y el 27. F, F, F. No, ahora vamos a ver las fulguras. ¿Sí, Claudia? Ahora calculamos las fechas tardías y luego calculamos las fulguras las vamos a calcular siempre con la diferencia entre las finalizaciones tempranas y tal. Una vez eso, hemos hecho las fechas tempranas, como muy pronto cuando pueden empezar las tareas y como muy pronto cuando acaban, hacemos las tardías. Bajamos este 28 y restamos. ¿Sí? 28 menos 1, 27. Y aquí tenemos, como muy tarde, esto puede empezar el 27. Por lo tanto, como muy tarde, esto puede acabar el 27. Y como muy tarde, esto puede acabar el 27. Y en vez de sumar, restamos, ¿sí? 27 menos 10, 10. 27 menos 2. Aquí, eso, cuando no hay intersección, no tiene mucha gracia. Si esto como muy tarde puede empezar el 17, esto como muy tarde puede acabar. Menos 5, 12. Aquí sí que tenemos intersección. Si esto como muy tarde puede empezar el 25 y esto como muy tarde puede empezar el 12, ¿sí? El que tiene más prisa es este. Este como muy tarde puede empezar el 12. Por lo tanto, este como muy tarde puede acabar.
12 menos 8, 4 y 4. Sí, esto lo vemos. ¿Sí? Ahora, las holguras vienen restando estas tardías. Empezamos por el lado que queramos. Aquí sí que no hay. Vamos a empezar por la A. ¿Qué holgura tiene la tarea A? 4 menos 4, 0. No tiene holgura. Si nos retrasamos en la A, retrasamos el resto del proyecto y nuestro proyecto durará más de 20. 12 menos 12, 0. Tampoco hay holgura. 27 menos 14, 13. ¿Sí? Esta tarea C se puede retrasar 13 días sin influir en la duración total. 17 menos 17, 0. 27 menos 17, 0. 18 menos 18, 0. Por lo tanto, ¿cuál es la ruta crítica? Pues aquella ruta, ¿sí? Compuesta por tareas que no se pueden retrasar. Compuesta por tareas que no tienen holgura. La A, la B, la D, la E y la F. Esta es la ruta. ¿Sí? ¿Lo vemos bien? Nada. Que al principio es un poco pesado, ¿eh? Sobre todo cuando dices, como muy tarde, como muy pronto. Ahora aquí tenemos que esta, ¿sí? Es la ruta crítica. Esta es la ruta más larga y es la que dura más del proyecto. Esta ruta es la de duración mínima del proyecto. Cualquier desgracia en una de las tareas críticas y se me retrasa aquí, ¿sí? Que la D en vez de 5 días tarda 6, pues ya en vez de 28, 29. Tiene el nombre crítico muy bien puesto. Entonces eso, si tenemos algo así, hacemos los cálculos de ruta crítica, tenemos la duración mínima y tenemos esa ruta crítica. Así que se está compuesta por la secuencia de tareas sin orden. Ahora, esta es nuestra planificación, como siempre, al principio todo se ve precioso. Pero a medida que vamos avanzando, pues pasan cosas, ¿sí? De repente, pues asignamos recursos. Quizá cuando hicimos esto no sabíamos quién iba a trabajar en qué, ¿sí? Pero quizá. Nos asignamos recursos, por ejemplo, y decimos que Paco es el responsable de estas dos tareas. ¿Sí? Samuel es el responsable de este y Rosa trabaja en esta tarea. ¿Sí? Y todo va bien. Tenemos aquí los recursos asignados en A y B. ¿Quién trabaja? Otra. Tenemos los recursos asignados y empezamos a trabajar. Ahora, cuando acaba la tarea B, ¿cuál hacemos a continuación? Y aquí tenemos distintas opciones, ¿eh? Porque el pobre Paco no puede estar en dos sitios a la vez. Paco no puedes trabajar el día 12 aquí y aquí al mismo tiempo. Aquí se nos abren opciones, muchas veces dependiendo de los recursos que tenemos. Como esta me corre más prisa, ¿cuál puede ser una opción evidente? Pues mira, esta tengo 13 días de colchón. Pues una opción evidente es que Paco trabaje aquí los 5 primeros días, ¿sí? Del 2 al 17, y cuando acabe esta, pues haga esta. Que nos cambia un poquito el diagrama influenciado por los recursos que tenemos. No podemos hacer nada. Entonces, muchas veces nos cambia. Aquí era algo bastante normal, algo que nos pasa habitualmente. Y veis que pues no se ha muerto nadie, no ha pasado nada. Seguimos el proyecto, duración 28 días. Bastante bien porque teníamos aquí una holgura bastante grande de 13 días. Ahora tenemos una holgura de 8. Ahora, desgracias, ¿qué pasa? En el día 17, ¿sí? En este día.
este día que tenía que empezar la tarea. Samuel presenta una baja laboral. Pues le pasaba algo a Samuel. La tarea se queda sin recursos. Aquí, dependiendo del contexto, se nos abren muchas posibilidades. ¿Eh? Contratar a alguien es una posibilidad. Eh, que otro trabajador ya contratado pueda hacer esto, sepa y pueda hacer esto, es otra posibilidad. Entonces aquí siempre tenemos, según las desgracias que nos pasen, contemplar las posibilidades que, que digamos, necesitamos contratar a alguien y nos digan, pues no, no tenemos más dinero, arréglate con lo que tienes. Aquí ya tenemos que empezar a considerar. Por ejemplo, podemos poner a Rosa a trabajar aquí, porque aquí estaban trabajando los dos en la tarea, ¿sí? Paco, que es la responsable, y Rosa. Podemos decirle a Rosa, en vez de trabajar con Paco en esta tarea que dura 2 días, pásate a hacer esta, que es importante, que está en la ruta crítica. Esta tarea que antes duraba 2 días porque había 2 trabajadores y habría que hacer la estimación un poquito más exacta, como ahora solo hay un trabajador, pues vamos a decir que dura el doble. Esta actividad pasa de 2 días a 2. ¿Esto cómo afecta? En que este colchoncillo también se nos hace más pequeño. ¿Sí? Y con esto es lo que tenemos que ir jugando siempre con nuestra ruta crítica. Si es una ruta, si es un proyecto muy, muy, muy grande, pues muchas veces lo aconsejable es partir esto en trocitos. Evidentemente esto no es obligatorio hacerlo. Esto lo hacemos y nos ayuda a nosotros a sopesar las opciones que tenemos y a ver qué es lo mejor. Ahora eso, en el mismo caso exacto, ¿sí? Que de tener las mismas tareas, con las mismas dependencias, pero la tarea C en vez de, ya no sé cuánto duraba antes duraba poquito, en vez de 2 días esta nos dura 7. Aquí depende mucho, sí, de las variables que tenga. Haríamos lo mismo, pues mira, el diagrama es el mismo. La única diferencia es que antes aquí esto duraba 2 y ahora aquí dura 7, ¿sí? Entonces, en vez de un colchón de 13 días, un montón, tenemos un colchón de 6. Y en principio no está. En principio, el proyecto sigue durando 28 días y en principio la ruta crítica sigue siendo. Ahora, eso, nos empiezan a pasar cosas. Asignamos recursos. Después de la tarea B, ¿qué hacemos? ¿La C o la D? Aquí tenemos a Paco. ¿Sí? Ponemos a Paco, pues a la más urgente, a la D. Y luego está. Y nos seguimos teniendo aquí un poquito de colchón. ¿Sí? Bastante bien. Podemos hacer eso sí, influir en nuestra duración total. ¿Qué pasa? Nos va a venir la baja de Samuel, que ya lo sabemos. El día 17, Samuel está de baja. Este recurso ya no lo tenemos. Tenemos que reorganizar el recurso. Aquí se nos abren un montón de posibilidades. ¿Sí? Primera posibilidad, que Rosa pase a trabajar aquí. Claro, esta tarea C, cuando tenía 2 recursos humanos, duraba 7 días. Ahora que solo tiene uno, dura el doble. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Nos hemos quedado aquí sin holgura. Y hemos sumado aquí 17 más 14, 31, y se nos ha ido el proyecto a durar 32. Y aquí ya tenemos que empezar a hacer un poquito de malabares. Ir reorganizando gente. ¿Sí? Otra posibilidad es que pues Rosa trabaje aquí unos días y luego vas a trabajar aquí y tenemos que ir reorganizando. Estas rutas críticas nos ayudan a muchas veces minimizarlas. En esta posibilidad uno de 28 días de duración pasamos a 32. En esta segunda posibilidad, mira, ya hemos rebajado a 31. Sí, podemos ir añadiendo días, que no parece mucho, pero sabemos que a veces marca la diferencia. En esta posibilidad donde estamos haciendo malabares con los recursos y pasándolos de uno a otro, conseguimos por lo menos que solo aumente 2 días, ¿sí? A pesar de que nos falta.
Evidentemente, sí, esto pues ya es nivel. Lo que vimos en la asignatura era este apartado, sí, este apartado de planificar. Si conocemos bien por qué lo hemos planificado nosotros, porque esto es algo importante a tener en cuenta en la automatización. Sabemos, sí, tenemos programas donde yo le meto esto ya me lo hace solo, todo bien. Sí, ya me hace la ruta crítica y me lo calcula todo. Muchas veces, eso, hay que perder el tiempo o invertir el tiempo en estudiar este diagrama, estudiar mi proyecto, estudiar la planificación, para que cuando me vengan las desgracias o las variables, esa toma de decisiones sea más rápida. ¿Mm? O cuando el día 17 Samuel presenta la baja, pues a ver, estudio yo, a ver qué posibilidades tengo. Si esto lo sé de antes, puedo tomar la decisión más rápido. Pero aquí, como siempre, tenemos que sopesar, ¿eh? Lo que nos compensa más o lo que nos compensa. Nos ha quedado un poquillo más claro, le hemos cogido un poquito más de cariño a la ruta crítica. ¿Sí? Estupendo. Eso, cualquier duda que tengáis, sí, hoy eso, tenemos nuestra última sesión, pero cualquier duda que tengáis hasta el examen, por supuesto, tenemos los foros disponibles y estamos repasando y nos surge cualquier cosa, ¿vale? Sobre ruta crítica o sobre cualquier cosita. ¿Nos queda alguna duda? ¿Todo claro? Estupendo, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por haber asistido a las sesiones que habéis podido. ¿Sí? Esperar el examen. El examen. Si esto está claro, el examen está claro. De ellos. Y un placer, sí. Un placer haber compartido estas sesiones con vosotros. Que tengáis mucha suerte y os deseo lo mejor. ¿Sí? Muchas gracias, Claudia. Que tengáis ya buena semana y buen año. A ver si nos cruzamos. Hasta luego.